Welcome to Magnificat.tv News, dedicated to offering news from the Church. Today is Wednesday, October 23rd, 2019. With only a few days left for the Amazonia Synod to end, it has been confirmed that the majority invoke the ordaining of married men and a female diaconate. Cardinal Brandmüller has expressed his discontent with what is happening at the Amazonia Synod because they pretend to establish a pantheism in the Church. Emeritus Pope Benedict XVI is very concerned about what is going on in Germany, where they will debate in a synod about the possibility of breaking up with the Church's tradition. The chief of the Vatican Gendarmerie has resigned. This was caused by the way the search of economic crimes was carried out in the Secretary of State. The Anglican Archbishop of Sydney has asked those who demand the approval of homosexual marriage to leave the Church. The participants in the Amazonia Synod want the ordaining of married men and women deacons. It is not unanimous, but they have a majority. It has been confirmed that during the interactions of the Circuli Minores, which are small working groups in the Amazonia Synod, there is a division about two issues: the ordaining of married men and the female diaconate. The majority is in favor, but still some are reluctant. 4 groups are opposed. The 4th Portuguese group, which reinforced the value of celibacy, the 1st Italian group, which considers that the issue of celibacy is a concern for the whole Church and should be addressed during a universal synod, the 2nd Italian group, which expresses astonishment for the lack of reflection about what somehow has led to leaving aside priestly celibacy, the 5th Spanish group, which does not sponsor it. In reference to the female diaconate, even though it is an issue about which the Holy Father already has spoken out, the results from the commission created to that effect are not known yet, and many of the circles also support it very explicitly. There are 12 Circuli Minores in total, 8 of which have spoken out mostly in favor of the ordaining of married men and the female diaconate as a first step toward priesthood and episcopate. We have to remember that in case these proposals are presented for voting, in order to become valid, they have to reach a 2/3 majority. In addition, even if they pass that mark, the Pope will be the one to decide whether it applies or not. For Cardinal Brandmüller, what is taking place in the Amazonia Synod is an attempt to replace revealed religion with a pantheist religion. In a new statement about the Amazonia Synod, Cardinal Brandmüller has warned against a replacement of the Catholic faith with a natural human pantheist religion. After explaining the nature of the Catholic faith as a religion based in the revelation of God to man, Brandmüller points out that a scary question comes up whether the main characters in the Synod aren't more concerned about their attempt to secretly replace religion as a response of man to their Creator with a natural human pantheist religion. In light of this, the German prelate appeals to the warnings in the sacred scriptures about the end of time, saying, "It is hard not to think about the eschatological scripts in the New Testament." Benedict XVI mourns the absence of God in the plans of the German Church as they prepare to celebrate a decisive synod in November. Monsignor Ganswein, prefect of the papal household and private secretary of the emeritus pope, has ensured that Pope Benedict loves the German Church, and much of what is now happening there hurts him. Monsignor Ganswein recalls that Benedict XVI already warned in a prophetic way what could happen in the Church in his native country, but that he doesn't find any consolation in this confirmation of his prophetic vision. The Archbishop says that his only consolation is praying for the Church in Germany.
He added, "Nowadays, there is much turmoil in the church in Germany because the majority of the believers don't even take the catechism seriously, and they don't follow the apostles' teachings. New evangelization cannot take place at the expense of the traditional doctrine. The new evangelization will not succeed like that." In the wake of the scandal for what happened at the Secretary of State when searching for proofs for economic crimes, the chief of the Vatican Gendarmerie has resigned. The Holy See has reported that Domenico Gianni, chief of the Vatican Gendarmerie, has resigned his duties in order to ensure the due serenity of the investigation about the leak of a confidential directive, even though the commander doesn't have any personal responsibility for this. He had been working in the Vatican for 20 years. The Vatican explained that the resignation is due to the fact that on October 2nd, some mass media published a confidential order signed by Domenico Gianni, commander of the Vatican Gendarmerie, about the consequences of certain administrative limitations imposed on the Holy See staff. The Holy See's press office's statement read, "Such publications strongly undermine the dignity of the people involved, as well as the image of the gendarmerie." The Vatican has informed that it is still unknown who is the person responsible for the external disclosure of the confidential order, which only members of the gendarmerie body and the Swiss Pontifical Guard knew. The Archbishop of Sydney has said that those faithful to his church who want homosexual marriage to be accepted must leave. Glenn Davies, Anglican Archbishop of Sydney, gave a speech to his diocese synod in which he argued that the church cannot bless a marriage between two persons of the same sex because sin cannot be blessed. Davies acknowledged that the Christian doctrine about marriage as a union between a man and a woman and not between same-sex persons is not popular in Australia. He added, however, God's will about marriage hasn't changed. The Archbishop's stance is opposed to that of the Anglican Diocese of Wangaratta, which is in Victoria Province of Australia, which this year approved a regulation with the intention of blessing same-sex marriages. Davies said, "In my opinion, people who want to change our church's doctrine should start a new church or join a church more in line with their points of view, but they should not ruin the Anglican Church by abandoning the clear teachings from the Scriptures." And he added, "Please leave us. We have a lot of work to do evangelizing Australia, and to get distracted by a constant pressure wanting us to change our doctrine in order to satisfy the desires and pleasures of the world is not good." Our editorial this week is dedicated to commenting on the last developments of the Amazonia Synod, which is taking place in Rome. El sínodo para la Amazonía entra en su recta final. Ya ha tenido lugar la primera sesión de los círculos menores, se han elaborado unos borradores de propuestas, estas tienen que ser ahora sometidas a revisión, volverán a los círculos menores para ser estudiadas y después ya volverán a la asamblea para ser votadas y aprobadas o rechazadas. En los últimos sínodos esta etapa ha estado rigurosamente cubierta por el secreto con pocas filtraciones y en este caso está sucediendo lo mismo. Incluso las intervenciones del Santo Padre, como ha dicho el portavoz del Vaticano, tampoco se difunden porque el Papa quiere que sean también secretas. Ha dicho el portavoz que el Papa en este caso está actuando como un obispo más y que lo mismo que los otros obispos, pues que no quiere que sus opiniones se conozcan. A pesar de todo, sí que ha habido algunas pequeñas filtraciones. Por ejemplo, se ha sabido que el Santo Padre pone cara de disgusto y hace gestos de disconformidad ante algunas intervenciones muy radicales. Y se ha sabido también que un día, hablando ante el conjunto de la Asamblea, lamentó
que algunos hubieran llegado allí con un programa ya hecho y no abiertos al Espíritu Santo, y se refería a la ordenación sacerdotal de mujeres, un diaconado, pero que después era ordenación, y a la ordenación de hombres casados, y afirmó que no estaban allí para cambiar estructuras. Bueno, todo esto parece indicar, repito, dentro de lo que es este secretismo, parece indicar que el Papa no estaría de acuerdo con las posturas más radicales que, en cambio, por las filtraciones que hay de los círculos menores, serían el sentir ampliamente mayoritario de la Asamblea. Se ha sabido también que los grandes pesos pesados de la curia, los cardenales de la curia que están interviniendo, lo han hecho en tono no solamente moderado, sino incluso se podría decir que hasta conservador. Que un cardenal tan importante, tan influyente como el prefecto de la Congregación para el Clero, el cardenal Estela, que pasa por ser uno de los hombres más próximos al pontífice, habría intervenido diciendo que el tema de la ordenación de los casados es tan importante que no se debería de afrontar en un sínodo local que está estudiando la situación de una parte pequeña de la Iglesia, sino que debería de ser afrontado en un sínodo de toda la Iglesia, lo cual daría la posibilidad de que participaran obispos que no están de acuerdo con esa ordenación. Bueno, esto es lo que se sabe, ¿verdad? Que es, repito, muy poco. Vamos a ver lo que da de sí esta semana, que empieza, que ya será la última semana del sínodo. Hay que recordar, lo dijo el cardenal Baliseri el primer día, hay que recordar que cualquier sínodo es simplemente consultivo, y que después le toca al Papa asumir o rechazar lo que ese sínodo apruebe. Esto es un punto de partida importante. También hay que decir que va a resultar muy difícil para el pontífice no dar su aprobación a lo que el sínodo determine, y que desde luego, si eso lo hiciera, por ser fiel a la tradición y por ser fiel a su conciencia, sin duda se iba a encontrar con un aluvión de críticas por parte de aquellos que han pasado en estos años de pontificado como sus mejores amigos, sus supuestos mejores amigos, que ya he dicho 1000 veces que son sus peores enemigos. Bueno, no sabemos, repito, qué va a ocurrir, aunque todo indica que el Papa no estaría contento con las cosas que se están hablando, todavía no aprobando en el aula sinodal. Como no sabemos qué puede pasar, tenemos que de verdad confiar en el Señor, en que es Él el que guía la Iglesia. A mí me parece que está sucediendo algo semejante a aquello que el profeta Simeón le anunció a la Santísima Virgen referido a nuestro Señor Jesucristo. Este es y será una bandera discutida y va a poner al descubierto lo que hay en lo profundo, en lo íntimo de muchos corazones. Creo que está saliendo a la luz lo que había. Está saliendo a la luz aquello que estaba desde hace ya muchísimos años en la práctica y desde luego en el pensamiento de muchos obispos y de muchos sacerdotes. Está saliendo a la luz una realidad que estaba ahí y que no daba la cara por temor a que el Papa de turno, Juan Pablo II, Benedicto XVI, incluso antes Pablo VI, llamara la atención al obispo que se pronunciara de esa manera o incluso le exigiera la renuncia al episcopado, o el obispo llamara la atención al sacerdote que dijera o hiciera determinadas cosas. Está saliendo a la luz lo que había. Bueno, no todo lo que había era malo, pero está saliendo a la luz lo malo que había. Bien, ahora la cuestión es, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Es positivo o no que salga a la luz todo eso? Yo creo que es positivo saber cómo estamos y conocer el alcance de la enfermedad. La cuestión es si esta enfermedad tiene curación o no tiene curación. Esta es la cuestión.
¿Merece la pena saber la gravedad de tu enfermedad si no tiene curación? Hay que recordar que el profeta Simeón, el anciano Simeón, habló de Jesucristo diciendo esto, que iba a sacar a la luz lo que estaba escondido en los corazones. Por lo tanto, ya lo hizo el Señor. Yo creo que es la tarea que ha llevado a cabo y que está llevando a cabo el Papa Francisco. Ignoro, repito, que va a aprobar el sínodo. Yo creo que en este momento nadie lo sabe, más que el Señor, y ignoro lo que después hará el Papa. Pero que ha estado en estos años permitiendo e incluso alentando para que salga a la luz todo eso, eso es una realidad. Muchos le criticarán por ello y muchos dirán que ha alentado procesos que ahora no puede controlar. Vuelvo a repetir, el anciano Simeón habló de Jesús diciendo que iba a sacar a la luz lo que estaba en lo hondo de los corazones. No se puede curar una enfermedad hasta que la enfermedad no da la cara, hasta que la enfermedad no muestra los síntomas y no se la puede diagnosticar. Muchos, hay que decirlo con honestidad, porque si no, no se es honesto, muchos de estos obispos que están a favor del sacerdocio femenino, por ejemplo, y no solo de la cuestión de los hombres casados ordenados sacerdotes, muchos de estos obispos, porque algunos están jubilados, que están presentes en el sínodo, muchos de ellos fueron nombrados obispos por el Papa Juan Pablo o por el Papa Benedicto, que por supuesto, no sabían a quién estaban nombrando obispos, es decir, no sabían que pensaban así. No creo que hayan cambiado estos obispos de pensamiento. Han pensado siempre así, pero la enfermedad no daba la cara, ahora está dando la cara. ¿Tendrá curación la enfermedad o no la tendrá? Cuando la leche se derrama es imposible volver a meterla en el recipiente. Pero es que para Dios nada hay imposible. Por eso, una vez más, recemos por el Papa, recemos por el Santo Padre, que sea fiel a su conciencia, que sea fiel a la extraordinaria, importantísima misión que le ha sido encomendada por el Espíritu Santo, ser el vicario de Cristo y ser aquel que defiende la enseñanza de la palabra, que defiende el depósito de la fe, que confirma en la fe de siempre, palabra y tradición, a sus hermanos y que transmite ese depósito de la fe a la siguiente generación, al siguiente pontífice cuando llegue la hora. Esto no es sencillo en una época como la nuestra, pero es la tarea histórica de cada papa, también de este. Recemos por el sínodo en esta semana crucial que nos espera. Recemos por el Santo Padre. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date with what is happening in the Church, follow us in our page www.catholicosonline.org. See you next week, God willing.